Hola, muy bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. ¿Sabían ustedes que dentro de las 10 patologías más frecuentes en nuestro país está el insomnio? ¿Lo ha sufrido usted? ¿Cómo durmió anoche? ¿Está cansado? ¿Tiene sueño? Bueno, de todo eso vamos a conversar porque estamos justamente conmemorando, ¿no? Esta semana se conmemora el Día Mundial del Sueño, esto a propósito de que es el viernes previo al equinoccio de marzo, que estamos muy cerca de eso. Las implicancias que tiene, que no es solamente estar cansado al día siguiente, hay mucho que ver, ¿no? Con el tema de la salud, con la higiene del sueño, la salud mental también. Estamos ya en el estudio con la doctora María Fernanda Gómez. Ella es neuróloga del Centro del Sueño de la Universidad Católica UC Christus. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos. Ay, gracias a ti por la invitación, estoy feliz. Sí, y un tema tan importante, ¿no? Porque yo lo decía en la introducción, todos hemos tenido una mala noche, dormido mal y decimos, bueno, estoy cansado, duermo una siesta, lo recupero. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de tener un mal dormir en nuestro organismo? El cerebro, cuando uno está durmiendo, lo que hace es eliminar todas las sustancias tóxicas que se ha ido generando durante el día, porque por supuesto el metabolismo va generando sustancias que hay que eliminar, y eso se barre mientras uno está durmiendo. Pero incluso cuando uno duerme, se barren las proteínas propias que generan enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, si queremos tener un cerebro que envejezca de manera saludable, eso va a ocurrir si yo duermo bien. Además, cuando uno duerme, el cerebro decide un poco qué recuerdos vale la pena conservar y cuáles no, porque si no la memoria se saturaría, como la memoria del celular, cuando uno borra las fotos que no sirven. Sí. Entonces, eso hace que el sistema operativo, por decirlo de alguna manera, funcione de una manera mucho más eficiente, más eficaz y te permite estar concentrada y atenta. Pero además, el procesamiento de las emociones ocurren cuando tú duermes. Entonces la gente que duerme poco o de mala calidad tiene, por ejemplo, 2 veces más riesgo de tener una depresión, 2 a 4 veces más riesgo de tener un trastorno de ansiedad. Se sabe que la gente está más impulsiva, más irritable y que incluso disminuyen los índices de empatía. Uno pierde la capacidad de reconocer la expresión facial en las otras personas y las caras neutras se perciben amenazantes. Entonces, al final, depende de también cómo yo voy a estar inteligente, sino que también cómo yo me voy a poder vivir y voy a estar contento o no. Pero además, no es solo el cerebro el que duerme finalmente, sino que hay muchos procesos metabólicos que ocurren cuando estás durmiendo. Entonces, se sabe que la gente que duerme poco o mal tiene más riesgo de sufrir hipertensión, más riesgo de sufrir diabetes, más riesgo de sufrir infarto al corazón, y que hay otros procesos que ocurren cuando duermes. Por ejemplo, yo que voy al gimnasio, sí, la ganancia de masa muscular ocurre cuando tú estás durmiendo. La recuperación de las lesiones deportivas ocurren cuando uno duerme. Sabemos que incluso la sincronía del ciclo menstrual ocurre cuando tú estás durmiendo y que la privación crónica de sueño se asocia a más infertilidad. Entonces, al final, no es solamente el cerebro el que se restaura, sino que son 1 millón de procesos metabólicos y celulares que ocurren cuando tú estás durmiendo. Usted decía, claro, cuando alguien duerme poco o duerme mal. ¿Qué es dormir poco o dormir mal? Porque hay varios estudios, solamente por mencionar algunos. A ver, la clínica Somno decía que cerca del 80% dice que su descanso es deficiente. Hay otro estudio de la Universidad de las Américas con otras universidades que indican que nuestro país es el que menos horas duerme en la región. Otro más de la Universidad de Talca dice que los chilenos duermen en la mitad, prácticamente menos de 7 horas y que, ojo, 1/4 de los accidentes de tránsito son por falta de sueño. ¿Qué es dormir poco? ¿Qué es dormir mal? Mira, en promedio las necesidades de sueño, que es una de las cosas que uno primero tiene que revisar, van variando con la edad. Los adolescentes tienen que dormir en promedio entre 8 a 10 horas por noche. Los adultos tienen que dormir entre 7 a 9 horas por noche y ya los adultos mayores con 7 horas se considera absolutamente bien. Pero uno no tiene que fijarse solamente en cuánto duerme, que eso ya es fundamental, sino que en la calidad y la continuidad de ese sueño. Entonces, el sueño, para que se construya de una manera armoniosa, es fundamental que progresen los ciclos de sueño durante la noche. Entonces, esa continuidad me permite tener una proporción adecuada de las distintas etapas de sueño. Sabemos que hay cosas que afectan directamente la calidad de sueño, como por ejemplo roncar y hacer pausas al respirar, lo que conocemos como apnea del sueño, o la gente que tiene algunos síndromes como por ejemplo mover las piernas al dormir. Entonces, es una señal de alarma que si yo logro dormir
7 a 9 horas por noche siempre, y a pesar de eso yo despierto cansada, yo me siento en el día con sueño o tengo muchas necesidades de dormir siesta, eso refleja de que algo no está funcionando bien. O sea, ese es un motivo de consulta también, no solamente no lograr dormir lo suficiente, sino que no poder restaurarme a pesar de haber dormido. Y este tema del tener sueño o estar cansado en el día, no solamente o no necesariamente responde solo a dormir mal, puede estar dando cuenta también de otras enfermedades o faltas de alguna vitamina, en fin. Puede ser, pero en general la causa más frecuente de tener somnolencia diurna es efectivamente tener un problema de sueño. Generalmente nosotros tendemos a pensar en cosas médicas, como tiene problema tiroideo, cosas así, pero yo te diría que esas cosas dan más bien cansancio, que no es lo mismo que tener somnolencia. Si un paciente duerme horas suficientes y está con sueño en el día, yo lo primero que pensaría, así a la rápida, ronca. Ya. Y eso hay que ir a consultar y estudiarlo. O también puede ser mover las piernas al dormir o algún otro trastorno de somnolencias de origen central. Pero si uno tiene mucho sueño en el día, además de hacerse el chequeo general, que obviamente todos tenemos que hacernos anualmente, obviamente hay que consultar a un especialista en sueño. Doctora, ¿el sueño se recupera? Estoy pensando, bueno, el típico de los jóvenes, ¿no? Que, o finalmente siempre, si tenemos que hacer algo que nos quedó pendiente en el día, siempre dejamos para la noche, porque es más fácil postergar la hora de acostarse que poner el despertador más temprano en la mañana. Y claro, y dormiré siesta y me quedo trabajando hasta tarde, me quedo haciendo el trabajo hasta tarde, estudiando hasta tarde, en fin. ¿Se recupera ese sueño? No. Si es una privación muy aguda, sí podría ser porque el cerebro hace un rebote de las etapas profundas, como entre comillas, para ponerse al día. Pero si esto lo hago habitualmente, la verdad es que se genera una deuda crónica de sueño. Porque como te explicaba antes, el sueño está en ciclos. Cada ciclo ocurre entre 90 a 120 minutos, pero la composición de cada ciclo varía según si yo lo hice en la primera mitad de la noche o en la segunda. En la primera yo voy a hacer mucho sueño N3 y en la segunda mitad voy a hacer más sueño REM, que es un tipo donde uno sueña, procesa emociones, resuelve problemas. Entonces, si yo duermo una siesta de 1 hora en la tarde y después duermo 7 horas o 6 horas, no va a ser lo mismo que haberlo dormido continuado. Por lo tanto, por más que yo intenté dormir una siesta para reparar, entre comillas, ese daño, no va a ser lo mismo que haberlo continuado en la noche como dormido de mejor calidad. Siempre que abordamos el tema acá en la radio nos empieza a escribir de inmediato auditores que trabajan en sistema de turno, que trabajan en la noche, que o entran muy temprano o salen muy tarde en la noche. En esos casos, ¿qué se recomienda? Si uno trabaja en sistema de turnos nocturnos, lo ideal es que uno durante el turno, entre comillas, engañe el cerebro y uno ilumine el turno lo más que pueda. Idealmente que consuma estimulantes como el café o el té máximo hasta las 3 de la mañana. Y saliendo de turno, salgan con anteojos de sol para, de nuevo, entre comillas, engañar el cerebro y hacerle creer que recién llegó la noche e irse directo a la cama de dormir. Es un error la gente que pasa a hacer trámite, a resolver problemas, otras cosas, sino que lo que tienen que hacer es directo a la cama a dormir y ojalá tener una pieza lo más oscura posible como para invertir el ciclo. Y esa es una forma de paliar el sistema de turno. Es distinto, doctora, cuando ya hablamos de mal dormir, cuando a una persona le cuesta mucho quedarse dormido o cuando una persona que se despierta durante la noche o que no descansa. ¿Son escenarios distintos? Pueden ser escenarios distintos. Eso sí, el insomnio puede ser de conciliación, de mantención o de despertar precoz. Ya, es insomnio igual. Y puede ser insomnio, pero hay otras cosas que pueden, entre comillas, simular un insomnio. Entonces, a veces nosotros vemos pacientes que despiertan muchas veces en la noche y uno pensaría, es insomnio, y al final el paciente lo que tiene es apnea del sueño. O a veces los pacientes mueven las piernas mientras duermen y eso es lo que les interrumpe el sueño. Entonces, por eso es importante que uno haga como una evaluación global para descartar otras causas y seguir todos los tratamientos distintos. Ha mencionado varias veces el tema de la apnea del sueño. ¿En qué consiste y se ha ido aumentando? O quizás es porque estamos más conscientes de que un mal dormir no solamente no tiene como consecuencia el estar cansados. ¿Hay más conciencia en los pacientes, los chilenos en general? La apnea del sueño, entonces, primero consiste en que la gente ronca, hace apneas, o sea, la familia le ve hacer pausas al respirar y el otro síntoma cardinal es efectivamente que tienen sueño durante el día. Y asociado a esto, efectivamente, se ha visto que hay un aumento en la población en general en el mundo, porque uno de sus factores de riesgo, modificable se le llama, es la obesidad. Entonces, en la medida que tengamos más sobrepeso, efectivamente se deposita grasa en la vía aérea y eso genera que yo ronque más y haga más pausas al respirar.
pero hay que considerar que no todo paciente con apnea es obeso, ni todo paciente obeso tiene apnea, claro, pero sí es un factor que está asociado y que efectivamente ha hecho que aumente la prevalencia en Chile. Sí, y también se hace el punto o se relaciona el mal dormir con justamente la obesidad como consecuencia. Tal cual, porque cuando yo duermo poco o duermo mal, el cerebro busca una estrategia que es mantenerme despierta de manera desesperada, porque es como que yo le llenara el auto con menos benzina al estanque. Entonces, la forma es aumentar unas sustancias que se llaman grelinas. Y las grelinas son sustancias que dan mucha hambre y bajan compensatoriamente otra sustancia que se llama leptina, que da saciedad. Entonces, ese cerebro, para mantenerse despierto, gatilla como mecanismo compensatorio también tener más hambre. Entonces, un cerebro que ha dormido poco es un cerebro hambriento, pero además, como la corteza prefrontal, que es la que modula el comportamiento, funciona mal cuando uno ha dormido mal, uno además tiende a elegir alimentos de peor calidad. Entonces, si uno ha dormido poco, generalmente uno no elige comer lechuga, uno elige comer algo así como sabroso, y efectivamente por eso se asocia a mayor sobrepeso. Y doctora, ¿cuándo consultar? Porque claro, y lo comentamos fuera de cámara, ¿no? También los estudios que se hicieron de salud mental durante la parte más complicada de la pandemia, daba cuenta también de que dentro de los síntomas los chilenos hablábamos mucho del insomnio, del mal dormir, que no se descansa. Uno entiende que también puede responder a episodios o de estrés o episodios puntuales, pero ¿cuándo consultar si dormimos mal? Mira, si uno tiene una dificultad persistente para quedarse dormido, mantener el sueño, despertar antes, sobre todo por más de 3 meses, hay que consultar de todas maneras porque eso ya pasó a ser un insomnio crónico. Sí o sí, cuando uno ronca y sobre todo si alguien le ha visto pausas al respirar, es fundamental. También en la gente o en los adolescentes que tienen somnolencia excesiva a pesar de dormir horas totales normales y se quedan dormidos en clase, en cualquier parte, eso también es un motivo de consulta. En la gente que es sonámbula, que actúa en los sueños, eso también nosotros tenemos que verlo. Y hay otro trastorno de sueño que pasa muy inadvertido porque está normalizado, que es la gente que necesita mover las piernas antes de dormir y eso dificulta la conciliación, eso también tenemos que verlo sí o sí. Es un síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Tal cual, y es justo una incomodidad que se presenta en las piernas cuando uno está en reposo, no me va a pasar si salgo a andar en bicicleta, y es en el reposo pero de antes de dormir, no pasa si me acuesto a las 3 de la tarde, y que se alivia al moverse. Entonces es bien frecuente que la gente busque el lado frío de la cama, destape el pie, estire las piernas, a veces incluso se levantan, van al baño, vuelven, y eso hace que les cueste conciliar el sueño. Entonces si uno no lo busca, uno puede decir, tiene insomnio nomás, y la verdad es que no, tiene piernas inquietas y el tratamiento es absolutamente distinto. Uh-huh. Doctora, ¿qué pasa si nos vamos al otro extremo? Porque ya decía, claro, que si uno duerme poco durante la noche, no se recupera el sueño con algunas siestas durante el día. ¿Qué pasa con alguien que duerme harto, que duerme bien en la noche y que además duerme siestas en el día? Es que es raro que un adulto necesite dormir siesta. En general, la siesta debería ser ocasional y no necesitarse de rutina. En general, en promedio, la pérdida de la necesidad de siesta ocurre en torno a los 3 años. Ya. Entonces, si un adulto necesita todos los días estar durmiendo siesta como un hábito, y además duerme 8 horas por noche, igual es raro. ¿Ya? Entonces yo iría a buscar qué puede estar pasando. Sí. Estamos conversando con la doctora María Fernanda Gómez, es neuróloga del Centro del Sueño UC Christus, por el tema del sueño, del buen dormir, de la higiene del sueño. Hay varias preguntas que quedan todavía, el tema de las pantallas, cómo dormir bien, cuál es el escenario perfecto para tener un sueño reparador y que para evitar, ¿no?, tantas patologías que están relacionadas a dormir mal derechamente. Hacemos una pausa y volvemos con la doctora. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde.
Seguimos conversando con la doctora María Fernanda Gómez, neuróloga del Centro del Sueño UC Christus, a propósito del buen dormir. No se conmemora por estos días el Día Mundial del Sueño, pero se plantea justamente esta jornada para reflexionar y para llamar la atención justamente de la importancia del buen dormir. Hemos hablado de muchísimos temas con la doctora y dejábamos antes de la pausa, ¿no?, el tema de las pantallas, porque claro, hay una serie de recomendaciones para alcanzar un buen sueño, pero con todos los estímulos que tenemos durante el día y también los minutos horas previas antes de dormir, se hace un poco complicado, ¿no, doctora? Sí, la verdad es que uno de los requisitos que necesita el cerebro para poder dormir es que haya oscuridad. Cuando hay oscuridad, el cerebro permite que exista liberación de melatonina, que es la hormona que nos permite conciliar el sueño, y este entonces va a ser el estímulo para que más o menos 2 horas desde el inicio de la liberación uno pueda quedarse dormido. Entonces, si yo estoy con mucha luz, sobre todo la luz azul, como las pantallas, eso va a postergar la liberación de melatonina y va a hacer que se me mueva un poco el carril de sueño. Pero además, las pantallas como el celular pueden ser muy entretenidas, y un cerebro entretenido no va a sentir sueño. Yo siempre le explico a mis pacientes que el sueño es una sensación. Uno no decide dormir, sino que se siente, igual que el deseo sexual. Entonces, yo les digo a mis pacientes, ¿tú verías tu celular para sentir deseo sexual con tu pareja? Probablemente no. Tampoco van a ver series o van a ver Instagram. Entonces yo les digo, ¿qué harías? Probablemente tú bajarías la luz, pondrías unas velitas, un olor rico, una música que sea agradable, y esas cosas van a invitar entonces a sentir sueño. Entonces, al final yo les hago la comparación y un poco, así como uno tiene un preámbulo para tener relaciones sexuales, uno debería tener un preámbulo antes de entrar a la cama que me permita conectarme con la sensación y recién ahí acostarme. Y el tema de las pantallas lo que hace es postergarnos este deseo de sueño, por así decirlo, o que derechamente tengamos un mal dormir durante la noche. También eso está estudiado. Hay estudios que han mostrado en adultos que usan las pantallas después del apague de luz, que ese sueño es más fragmentado, aumenta una cosa que se llama microdespertares, que son despertares que uno no recuerda porque duran menos de 15 segundos, pero que sí empeoran mucho la calidad de sueño. Entonces esos pacientes también tienden a tener más fatiga y más cansancio durante el día. Por lo tanto, claro, posterga el inicio, o sea, me quita tiempo de sueño y también empeora la calidad. Doctor, usted hacía referencia a este ambiente, ¿no?, a la oscuridad importante. Estamos también cerquita de un tema bien polémico todos los años, que son los cambios de hora en nuestro país, que todos los años hay algún sector, algún grupo que dice hasta cuándo, que el origen del cambio de hora era por un tema también de ahorrar energía, pero hay detractores y están a favor y en contra. ¿Cuál debería ser lo ideal en nuestro país? Bueno, para Sí. acotar, se sabe ahora que no sirve para el ahorro de energía. Sí, de hecho, la evidencia ya mostró fue el que no origen sirve, de eso, claro, ahora cual. ya no se justifica con eso. Pero sí, lo más sano para el cerebro desde el punto de vista de sueño sería mantener el horario de invierno. Al que vamos a entrar ahora en abril. Al que vamos a entrar ahora. Si tú te fijas ahora a las 7 de la mañana, casi no tenemos luz matinal, y eso le impide al cerebro prender las vías cerebrales que son para estar despiertos. El cerebro necesita luz para despertar, para bloquear la liberación de melatonina misma, y en la noche, todo lo contrario, necesita que haya oscuridad para que a uno le permita liberar melatonina y quedarse dormido. Entonces, la verdad es que el horario que estamos actualmente está desajustado para nuestro reloj biológico, y lo ideal sería mantenernos todo el año en horario de invierno. Y eso, bueno, tiene varias repercusiones, el tema de la luz o de la intensidad de la luz, de la oscuridad, por ejemplo, para hacer actividad física, los niños también para ir al colegio. Es algo evidente que también repercute en nuestro organismo y de cómo nos comportamos o cómo rendimos también. De hecho, hay estudios, por ejemplo, en escolares, en países donde sale el sol muy tarde, el rendimiento académico en las primeras horas de la mañana es muy malo, porque el cerebro, como no ha terminado de liberar melatonina, está como haciendo microsueños. Entonces, hay peor rendimiento, hay más desconcentración y se empeora el aprendizaje. Hacemos la introducción a este tema dando cuenta de que en nuestro país el insomnio es una de las 10 patologías más frecuentes en Chile. ¿Eso se ha mantenido así? ¿Hay un aumento este último tiempo? Y le insisto también, ¿hay conciencia de los chilenos en este tema? Efectivamente, la última encuesta nacional de salud, la que dio ese dato, que es de las patologías más frecuentes, pero además después de la pandemia, la mayoría de la literatura internacional ha mostrado que en todo el mundo el insomnio como estalló. Incluso hay cifras que hablan, que antes se decía que la prevalencia en el mundo era entre un 6 a un 10%, hay cifras que hablan de hasta en torno a un 30%.
hay conciencia, pero más bien desde el malestar. Pero yo te diría que lamentablemente todavía tendemos mucho a automedicarnos, a buscar la solución rápida en la farmacia o a preguntarle al vecino. Y el problema es que sabemos que los fármacos, sobre todo en insomnio, son medidas que son más bien transitorias, ¿ya? Yo ahí siempre le doy el ejemplo a los niños como ponerle flotador para tirarlos a la piscina. Uno sabe que va a funcionar en ese momento, pero que si yo no le enseño a nadar a ese niño se va a ahogar. Entonces, lo ideal es que el tratamiento del insomnio no sea solamente un fármaco que efectivamente me va a ayudar por un tiempo, sino que yo enseñe a ese paciente a hacerlo de una manera distinta. Y para eso a veces tenemos que cambiar la aproximación hacia la noche o incluso hacer terapia cognitivo-conductual de sueño, que lo hace una psicóloga experta en sueño, que tenemos en el Centro del Sueño, de hecho en la Católica, y esa es la única terapia que efectivamente ha cambiado el pronóstico a largo plazo. Claro, porque hubo un boom, y lo hemos comentado acá también, del tema de la melatonina, sobre todo en el grupo de los niños, ¿no? De medicarse, y que me dio el dato y que es de fácil acceso, digamos, y que hay muchos niños adultos también que consumen melatonina. Efectivamente está muy extendido el uso, y yo diría que la mayoría de las personas cuando llegan a la consulta no lo están usando bien. ¿Ya? No lo están usando bien por el horario en que se lo toman o porque muchas veces se quedan con las pantallas prendidas, entonces le están diciendo al cerebro que es de día y que es de noche al mismo tiempo, y porque la aplicación o la indicación depende mucho del grupo etario y de lo que yo tengo. Por ejemplo, en un insomnio del adulto probablemente no le va a hacer mucho. Sirve mucho más para los trastornos de ciclo circadiano. Si yo me quiero acostumbrar al horario de Australia, por ejemplo, ahí me va a servir, pero siguiendo, por supuesto, una pauta. Y además, si bien es una sustancia que es natural, las sustancias naturales no están exentas de efectos adversos. Hay como un mito como de, es natural, es sano. No necesariamente. Y efectivamente sí tiene efectos adversos como que puede aumentar las pesadillas, puede hacer que uno despierte con dolor de cabeza. Entonces, no es que sea como la píldora mágica, ni tampoco que esté exenta de que nos exponga algunas cosas que no son favorables. Uh-huh. Doctora, el tema de los ronquidos también que lo mencionó, ¿es normal, por ejemplo, que un niño ronque? No. ¿Ya? Y ese debería ser un motivo de consulta precoz idealmente. Hay estudios en niños como de primero básico de Estados Unidos, por ejemplo, que el niño como hiperkinético, medio hiperactivo, más desconcentrado, al estudiarlo, tiene mucho más frecuencia de apnea del sueño que los otros niños. Entonces es fundamental que idealmente se consulte precozmente para tratar a ese niño. Si ronca una o muy esporádicamente o que sea algo permanente, ¿da lo mismo? ¿Hay que consultar igual? O sea, si es muy esporádicamente porque está, no sé, con gripe, bueno podría ser un fenómeno aislado, pero si se escucha con cierta frecuencia y empieza a aumentar o es ya diario, con mayor razón sí hay que consultar. Uh-huh. Doctora, y para darle, el peso, ¿no?, que tiene este tema, usted al principio hacía mención de todos los efectos que podría tener un mal dormir en términos desde los recuerdos hasta lo cognitivo. Estos son daños irreparables, ¿no? Son enfermedades irreparables. O sea, hay cosas que sí podemos recuperar. Por ejemplo, si yo vuelvo a mi carril, lo más probable es que las cosas cognitivas que son más agudas, como por ejemplo la concentración, sí mejoren. De hecho, nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, con apnea del sueño, que vienen porque están con muchos problemas de memoria, con mucha desconcentración, les ponemos el CPAP, que es la máquina que tira aire a presión, y el paciente dice, volví a ser yo. De hecho, la otra vez un paciente muy gráficamente me dijo, volví a ser inteligente. Uy. Así de impresionante. Pero efectivamente, si este daño se acumula en el tiempo, sí me puede predisponer a tener enfermedades permanentes como el Alzheimer, el Parkinson, y por eso lo ideal es consultar lo más pronto posible. Y estar súper atentos también a todos los signos. Doctora, usted también hace una labor de difusión, de explicar eso en redes sociales. Su Instagram es... DRA Fernanda Gómez. De doctora. DRA Fernanda Gómez, todo junto entonces. Ahí pasamos el dato porque sabemos que hay varias preguntas, no podemos abordar todos por el tiempo, pero ahí la doctora también hace este tipo de divulgación para tener claro esto, ¿no? Lo que hace un tiempo atrás y no tanto atrás, ¿no? Era, si tiene sueño, que duerma una siesta y se recupera. No es tan así, sabemos las consecuencias que puede tener. Doctora María Fernanda Gómez, neuróloga del Centro del Sueño UC Cristos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber sido tan clara con la explicación, doctora. Ay, muchas gracias a ti. Feliz cuando quieras. Gracias, doctora. Y gracias a ustedes, por cierto, por siempre estar pendientes de todo lo de la radio y en todas sus plataformas. Hasta luego.